Bueno, yo creo que además de que el juez del Tribunal Supremo vea apuntalados los indicios de los que habla en el escrito y que llevamos comentando aquí largo y tendido, bueno, pues yo creo que era uno de los caminos que se veían posibles o probables, mejor dicho, en vista de los acontecimientos que hemos ido conociendo. Xavi, yo creo que es un caso enrevesado, creo que es verdad que se ha ido enrevesando con el tiempo, pero creo también que poco a poco la situación se complica para el fiscal general del Estado, porque realmente hay actuaciones que son muy difíciles de sostener. Y creo que hay dos claves en el escrito de hoy. Uno es efectivamente el trasiego de mensajes que describe el magistrado, en tanto a que el fiscal general con otros fiscales en la noche de autos intercambian toda la información para recopilar los datos de la pareja del novio Isabel Díaz Ayuso. Y creo que hay otra cosa muy importante, que es ese señalamiento que hace el juez a presidencia del Gobierno, donde el asunto de Juan Lobato ha jugado un papel fundamental, porque es realmente el exlíder de los socialistas madrileños el que, con todo el asunto de los mensajes, el notario y lo que todos ya conocemos de esta parte de la historia, pone de manifiesto y describe las comunicaciones que se producen también en la presidencia del Gobierno a través del jefe de gabinete o de su jefa de gabinete. Carlos. Como siempre, los jueces de instrucción son autónomos y tienen capacidad para decidir, y muchas veces deciden de forma sorprendente para mucha gente que está encima del caso, y hay mucha gente encima del caso que está sorprendida, aunque es verdad lo que dice Paloma, de que era esperado que esto podía llegar a pasar, una citación como imputado. Otra cosa es el procesamiento, que hay mucha gente que lo ve muy complicado con los elementos que hay encima de la mesa, porque los informes oficiales de la Guardia Civil, que son los que más detalle tienen, no encuentran la prueba definitiva de que haya sido él el filtrador. Efectivamente hay muchísimo movimiento en esa noche de autos, pero claro, también tiene cierta lógica que lo hubiera, porque es que se produce una cosa que siempre se olvida en el análisis, bueno, creo que no se olvida, pero que de alguna manera siempre falta en el análisis, sobre todo en el análisis del PP o del propio Miguel Ángel Rodríguez, que lo hemos visto estos días. El elemento fundamental es cómo empieza. Empieza con que hay una filtración o una pseudoinformación, porque no era correcta la información, de que salta a través de Miguel Ángel Rodríguez, que lo ha reconocido, que es él el que filtra el documento que indica que parece que ha habido un intento de pacto de la Fiscalía, y a partir de ahí, efectivamente, se desata la emergencia. Es evidente, y muchos de esos movimientos son claramente en ese sentido, la emergencia total de la Fiscalía diciendo, ¿qué hacemos? Empiezan a moverse. Pero digo, hay un elemento importante que ha pasado esta semana, y es la información, la declaración de dos periodistas, de dos compañeros, que claramente han dicho que tenían ese documento, lo tenían mucho antes de que lo tuviera el fiscal y de que se desataran todas esas llamadas que inducen al juez a decir, fue él el filtrador. Bueno, está muy enmarañado, creo que queda procedimiento, está claro que queda procedimiento por delante. Vamos a ver con qué lo puede llegar a procesar. Sobre todo las pruebas, aquí será muy importante las pruebas. Ainhoa. Sí, yo creo que iba a acabar en el banquillo, estaba claro por cómo se habían ido sucediendo las testificales y cómo el juez ha querido que la última citación como testigo fuera la del fiscal general del Estado. Yo creo que está bien contextualizar y que todo esto empezó con una información tergiversada, errónea, un bulo que se publicó, pero aquí lo que se está dilucidando es si para desmentir ese bulo se cometió un delito, se cometió una ilegalidad, porque si el desmentido hubiera quedado en la nota, que fue lo que primero se empezó a investigar y luego se dijo que no había ningún delito en ella, no hubiera pasado todo esto. Y yo sí que creo... hubiera pasado, porque estuvimos 6 meses diciendo, 6 meses, diciendo todo, la prensa, además, que esa nota era un atentado de revelación de secretos, hasta el día en que el Supremo dijo, en esta nota no vemos ningún delito. Podía ir y a partir de ahí hemos buscado contra otro. La intimidad de González Amador, meses pero diciendo no que la nota era tremenda. Pero y no una no revelación de secretos. Y si se hubiera quedado en la nota, no estaríamos hablando de revelación de secretos. Bueno. Yo sí que creo que la situación que estamos viviendo es inédita. Creo que el fiscal está en una situación insostenible y precisamente por la jerarquización que hay en la Fiscalía General del Estado, yo creo que el fiscal general debería dar un paso a un lado, porque se está haciendo un daño muy potente a la institución, porque se ha instrumentalizado, se ha patrimonializado. No hay que olvidar que venimos de una serie de declaraciones del presidente del Gobierno desde que dijo aquello de quién depende la Fiscalía, hasta el lapsus o no lapsus que tuvo en el balance de fin de año del 2024 en el que habló de su fiscal general, y creo que esto hace mucho daño a la institución y traslada la sensación de que es una institución de parte del Gobierno. Bueno, a mí el caso me genera dos preguntas y muy pocas respuestas, ¿no? La primera es
qué nivel de protección, de intimidad tiene un documento cuando el protagonista de ese documento, según hemos sabido por la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, ha decidido que se haga público en los medios de comunicación o en uno en concreto y evidentemente se va a extender de toda España, ¿no? Esa es la primera pregunta que me hago y que imagino que ya será el juez, que habrá juicio oral, el que tendrá que hacerse, o la jueza, que haga esa pregunta. ¿Qué nivel de protección tiene un correo cuando la persona protagonista de ese correo decide voluntariamente, como hemos sabido esta semana o la semana pasada, decide voluntariamente que este correo y estos pactos que está haciendo con la Fiscalía, empiece quien empiece, se hagan públicos? Esa es la primera pregunta que me surge. Y la segunda pregunta que me surge es cómo el instructor sabe que fue el fiscal general cuando, como decía Carlos, un compañero periodista de la cadena SER y un compañero mío del diario.es, José Precedo, el director adjunto, contó delante del juez, de ese mismo juez que ahora quiere que declare el fiscal, que el día 6 de marzo en la redacción del diario.es estaba ese correo. Si el fiscal y esas conversaciones del fiscal son del 13, quiere decir que el correo de Marras estaba circulando por España y no era una persona, ni dos, ni siete las que tenían ese correo. La Fiscalía lo tenía, pero evidentemente habría otros agentes que la tenían, ¿no? Y me genera duda saber cómo es el puzzle ese que ha dibujado, porque yo datos no he visto, ¿no? De cómo pasa de la Fiscalía a Presidencia de Gobierno y de Presidencia de Gobierno al medio de comunicación, el plural, ¿no? Eso lo dice en el auto, pero yo no sé muy bien cómo.